Cada 4 años el mundo se enfoca en un evento deportivo. El fútbol acapara la atención y borra de la preocupación colectiva temas relevantes. No es que el fútbol sea una solución de los problemas, pero sí da pequeños momentos, instantes de felicidad a una sociedad ávida de tenerlos. Tan solo el pasado Mundial, Brasil 2014, según datos de la FIFA, fue visto por más de 3.200 millones de personas. En las redes sociales, Facebook, 350 millones de usuarios con más de 3.000 millones de interacciones, siguieron paso a paso las semanas que duró la justa deportiva. Y miren nada más los datos de la final de ese mismo Brasil 2014. Alemania-Argentina fue seguido en televisión por más de 1.000 millones de personas. 88 millones de usuarios, 280 millones de interacciones en tan solo 90 minutos, con solo 22 hombres en una cancha. ¿Qué tiene el fútbol que hipnotiza? ¿Existe algún otro deporte, momento o acontecimiento que acapare así la atención mundial? Sin duda es un fenómeno sociológico que obliga a analizarlo este día. Y mire, esto importante también, por supuesto, es qué opinan las voces. Yo creo que son espectáculos o para públicos distintos, ¿no? Quien no está interesado en el Mundial, o más bien quien está interesado en temas políticos, pues por más que esté el Mundial, seguirá interesado en los temas políticos. Pues si no está muy interesado en el Mundial, yo creo que sí es un distractor muy grande. Por ejemplo, ahorita con el tema de las elecciones, creo que sí va a distraer a muchas personas. Es que es más fácil, creo que sí. Es más fácil, es entretenimiento, no les exige pensar. Entonces eso es como el aliciente para enfocarse mejor en el entretenimiento que en algo que les va a hacer girar el seso un poco. En este momento tal vez sí. ¿Por qué? Pues porque es un distractor social y pues la gente a veces no le gusta estar entrometiéndose en la cuestión de las elecciones. Sí, yo creo que sí, totalmente. Porque normalmente es como el tema de conversación entre las personas así en su vida cotidiana, o sea, hablan de marcadores, de equipos, de selecciones. Seguramente la gente se inclina en ver el fútbol que en preocuparse, por ejemplo, ahorita por el tema político que acabamos de pasar, por ejemplo, el debate del martes, ¿no? O sea, ahorita la emoción y la variedad es el Mundial. Y seguramente, pues, toda la gente está más inclinada en ver el Mundial en este momento. No, yo pienso que muchos por el fanatismo sí siguen el fútbol, a lo mejor más que otros temas que ahorita están de interés. Puede haber gente que sí, puede haber gente que no. Hay gente a la que sí le interesa y al resto pues siento que no le interesa. Yo creo que sí, porque es, bueno, en particular los hombres, porque son los más fanáticos al deporte y así, pues yo digo que sí, como que es una mayor distracción en que estén viendo el fútbol y todo y se puedan concentrar en las actividades que hacen diariamente. Sí, definitivamente. Es algo que jala mucha gente, que a muchas personas incluso les permite como salir de todo lo que es ahorita el tema electoral, que es la cuestión en el país. Me parece que es una excelente salida para muchas personas. Sin duda, para muchos es una válvula de escape, un oxígeno para todos los problemas. Y justamente para el análisis, las entrevistas, yo saludo, presente en este estudio el maestro y escritor Carlos Azar. Muchísimas gracias por estar aquí. Marta, mucho gusto. Gracias. Y por supuesto también saludamos, y a él a través de la magia de la tecnología, al escritor al antropólogo social José Ignacio Lanzagorta. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Muchas gracias por participar a los dos. Pues aquí a lo mejor tenemos como muchas preguntas y tratando de entender qué tiene el fútbol, que de verdad me parece que es incomparable con relación a lo mejor a torneos de tenis, a competencias automovilísticas, a las propias Olimpiadas, por ejemplo. ¿Qué tiene el fútbol que es tan magnético para la sociedad? Bueno, me parece que tiene pequeños puntos que son importantes. El primero es su facilidad. Es muy sencillo jugarlo y es muy sencillo. No se necesitan más que un balón y dos pseudoporterías, porque ni siquiera porterías necesitamos. Pero me parece que la verdadera pasión se da en que hay pocos goles y entonces
un gol es muy apasionante. No se necesitan meter 200 goles por partido, se necesita meter uno, y entonces ese uno contiene la pasión completa del juego. He leído, por ejemplo, y testimonios de jugadores que dicen que no recuerdan después de meter un gol qué les pasó, entraron como en trance. Recordamos, por ejemplo, el gol de Franco Tardelli en el Mundial de 82, que sale completamente apasionado, y él dice que después ya no recuerda qué pasó. Me parece que esa fuerza de la pasión es la que contiene el fútbol. Que obviamente cada actor dentro de un partido de fútbol y fuera de él, como somos todos los espectadores, juegan un papel y viven un momento diferente. Pero aquí sí me gustaría englobarlo en qué efecto tiene para la sociedad, para el hombre y la historia del hombre, y por qué, José Ignacio Lanzagorta, por qué el deporte, y en este caso específico el fútbol, porque ahí se inició esta gesta deportiva, puede borrar preocupaciones a lo mejor tan trascendentales como la que México está viviendo. Estamos a punto de tener que elegir quién va a definir o quién va a llevar las riendas de un país en los próximos 6 años, y hoy se acabaron, dicen por ahí, los politólogos y comenzaron los directores técnicos. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, en una primera aproximación, el fútbol no sería muy distinto a cualquier otro espectáculo, y en ese sentido le ofrece al espectador, a quien está viendo ese espectáculo, pues una catarsis, un momento de desconectarse, de relajarse, de pensar en otra cosa. Sin embargo, en el deporte, y ahora vamos particularmente al fútbol, hay un elemento adicional, y es, por un lado la sensación de competencia, es decir, al sujeto que estamos viendo, el que está generando este espectáculo con el que nos estamos vinculando, está desarrollando de alguna manera una proeza, algo que podríamos o no podríamos nosotros hacer, y en ese sentido ya nos atrae un poco más ver si lo va a lograr la meta de lo que se trata el juego, de lo que se trata el deporte. Y el otro sentido es una sensación de representación, que creo que eso es lo que hace al fútbol y al deporte en general, pero particularmente al fútbol, más apasionante. El que no está desarrollando el deporte, el que no está jugando el juego, tiene una especie de conexión con alguno de los jugadores, él elige con quién. Y ese jugador, si logra la proeza, va de alguna manera a cumplir la expectativa que tiene el espectador que lo está viendo. Y en ese sentido, pues el triunfo deportivo es el triunfo también del espectador que se sintió representado por ese deportista. Si a esto le añadimos ya no un trabajo individual, como sería por ejemplo en el tenis, sino un trabajo en equipo, la potencia de esta representación que siente el espectador con el equipo, pues puede ser mucho más grande. Sobre todo si vemos que el fútbol nace bueno, no en todos los casos, pero en muchas ciudades nace como un fenómeno barrial, es decir, empieza el equipo de la colonia, del barrio, luego ese equipo juega con el de la colonia de enfrente, y luego esos juegan con toda la ciudad, y luego la ciudad juega con la ciudad de al lado. Entonces la representación va creciendo, y lo que tenemos ahora pues es eso, un torneo mundial en el que los equipos están formados por representaciones nacionales. Y pues quizás, respondiendo un poco a la pregunta sobre por qué nos olvidamos de algunos problemas con el fútbol, es porque el triunfo o la representación que quizás a veces no conseguimos en la política, por ejemplo, cuando tenemos a nuestro diputado que a lo mejor no sabemos ni quién es, o el presidente con el que no tenemos o no queremos sentir ningún tipo de conexión. En el caso del fútbol, pues es un objetivo muy sencillo, y como mencionaba Carlos, lograr un gol da tal satisfacción, es un objetivo relativamente sencillo, que pues en ese sentido de representación nos da una alegría, una catarsis que pues sin duda es importante. Entonces la función social del fútbol en ese sentido es crucial, es muy importante. Que lo sentimos hasta propio, ¿no? A lo mejor ese gol que metió México, decimos, ya metimos gol, o ya perdieron ellos, normalmente. Aquí mencionabas algo muy importante, Carlos, que me gustaría también compartir con José Ignacio, en el sentido de lo democrático y, digamos, lo abierto que es el fútbol. A lo mejor no cualquiera puede llegar a ser un piloto de Fórmula 1. No cualquiera puede llegar a ser un tenista, son deportes elitistas. En cambio, justamente entendamos cómo fútbol juegan todos, desde las clases más desprotegidas hasta aquellos que tienen el privilegio de contar con muchos recursos. Eso también haría magnético este deporte. Sin duda. Hay un dato que me parece muy particular.
Para el Mundial que acaba de empezar, se eliminaron 208 países, más el equipo local serían 209. Eso quiere decir que en la FIFA están registrados 209 equipos. En la ONU hay 193. Entonces, si en la FIFA hay 16 países más que en la ONU, habla de justamente que nos sentimos más identificados en esa democracia que en las otras democracias. Lo cual me parece que también tendría que ser preocupante, ¿no? Hay islas, por ejemplo, del Pacífico Sur, que no pertenecen a la ONU, que no pertenecen a los intereses políticos, pero sí a los futbolísticos. Exacto. Y aquí también me parece importante poner sobre la mesa, José Ignacio, el tema de cómo se utiliza o cómo se acusa a los gobiernos, a los países de el uso de control social del deporte y específicamente del fútbol. Por ahí dicen que al pueblo pan y circo. Claro, bueno, a ver, ahí en las ciencias sociales ha habido críticas sumamente severas al uso del fútbol o del espectáculo en general como para atontar a las masas. Y claro, el fútbol pues es al ser tan popular a nivel global, pues mueve mucho dinero, mueve muchos intereses. Y volviendo un poquito al tema anterior de lo democrático que es el fútbol ofrece a quien sea, cualquier niño en cualquier barrio, particularmente varones desde luego, la promesa de hacerla jugando fútbol, de si es bueno, no importa dónde nació, dónde creció, puede recibir la gloria, recibir el estadio entero coreándolo por alguna hazaña deportiva, y creo que esa es la parte que se puede aprovechar de alguna manera por los gobiernos, no tanto como por el uso del deporte como una herramienta de control, pero sí como el deporte como un elemento más en el que los gobiernos pueden activar el nacionalismo, es decir, esta sensación de si todos somos de este país, todos tenemos una identidad similar y entonces todos debemos responder a los mismos llamados de parte de un gobierno. El fútbol es uno de los mecanismos más potentes que se ha visto a lo largo del siglo XX y también en el nuestro, de activar el nacionalismo, de sentir orgullo por ser mexicano, argentino, brasileño, y claro, esa es una disputa que tiene el deporte que a un gobierno le interesa, es decir, un gobierno le interesa unir a su población para algún fin. Entonces, quien logra controlar el fútbol logra controlar masas gigantescas, ¿no? Claro, aquí mencionábamos el tema de cómo el deporte puede funcionar, a lo mejor no con un asunto de control social, pero en esas críticas sociológicas que se hacen, uno se preguntaría, ¿qué sucedería en las calles de un país como México, por ejemplo, que tenemos un alto índice de violencia, si no existiera deportes como el fútbol? Más allá de eliminarlo y de tener realmente una especie, como decía yo al principio, de válvula de escape social, sería, me parece, irresponsable querer borrar. Eso es. A mí, bueno, me parece que la gente no se olvida de los problemas. No es que olvidemos al candidato asesinado o a los cuerpos colgados en un puente porque hay un partido de fútbol. Me parece que la realidad sigue siendo la misma y se sigue imponiendo. Un periodista brasileño decía, el fútbol nos da en el fin de semana la victoria que la vida nos niega en la semana. Sin embargo, a veces, y nos pasa a los mexicanos, el fútbol también nos niega esa victoria. Entonces, las personas no se olvidan de su realidad. Las personas, a pesar de que haya quien empeñe la casa para ir a Rusia ahora o que empeñó la casa para ir a Brasil, pero en realidad la vida del país sigue y la vida del país sigue siendo la misma. El fútbol solamente es una breve excusa para ser feliz, como decía el maestro César Luis Menotti, pero es una breve excusa que dura 2 horas, que dura 90 minutos y después sigue la realidad. Me parece que no es ese elemento que pierde a la gente y que sirve para que olvide en qué lugar está viviendo. Exacto, son minutos, en este mundial serán meses, bueno, un mes. Un mes, exactamente, y cuando cerremos los ojos y volteemos, la realidad será igual y tendremos pues un proceso electoral ya terminado y una nueva realidad para el país. Una conclusión, José Ignacio, por favor. Pues mi conclusión sería eso, yo coincido plenamente con Carlos, el fútbol o el mundial, ninguna justa deportiva es suficiente como para olvidar que tenemos un país encima.
Y lo que yo diría es que aprovechemos este mundial que inicia hoy para disfrutarlo, para dejarnos ir con esta emoción, esta alegría, porque incluso con las expectativas que tenemos en México permanentemente con nuestro desempeño en el mundial, estamos emocionados, estamos felices sabiendo que a lo mejor no pasamos el quinto partido y ahí vamos a estar, ¿no? Y si lo pasamos, bueno, tendremos una alegría gigantesca que no va a hacer que se nos acaben nuestros problemas, pero como bien mencionó Carlos, estaremos contentos por lo menos un ratito. Entonces, mi invitación no es a tenerle este miedo al fútbol oscuro, al mundial, a las corporaciones que lo controlan, que claro que lo controlan y claro que hacen dinero con ello, pero por lo pronto a disfrutar, a sentarnos a disfrutar y dejarnos apapachar por un evento que nos une a todos como planeta. Así es. Muchísimas gracias, José Ignacio Lanzagorta, antropólogo social, por esta participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, finalmente ese tema del capitalismo que está inmerso en este tema deportivo, que es imposible desligar, pero que finalmente pues tampoco le tendría que quitar lo que sí le da a una sociedad, a vida, te digo, de buenas Así es. noticias. Sí, digamos, no le podemos decir a la gente que no tiene derecho a la esperanza. La esperanza la podemos encontrar donde sea y la esperanza es válida siempre, ¿no? Nos ayuda a seguir viviendo y no le podemos decir a la gente que no tiene derecho a ella. Por supuesto que hay grandes corporaciones, por supuesto que ahora el fútbol está puesto en duda a partir de toda la crisis que tiene la FIFA y que sigue cargando, pero Maradona dijo algún día, se les olvida que el balón no se mancha, y parece que es cierto, que el balón no se mancha a pesar de que lo de afuera está manchado. Así es, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Marta. Muchísimas muchas gracias a ustedes. gracias, maestro y escritor Carlos Azar.